pensando en el trabajo final, ¿cierto? Que es realmente muy parecido al trabajo que me han estado entregando. O sea, hemos estado trabajando siempre sobre el mismo material. Mm, Mirando los trabajos que me han entregado siempre adolecen del mismo problema, ¿cierto? Siento que ustedes tienen la angustia del código. A ustedes les cuesta mucho despegarse del código y concentrarse en los resultados y los análisis de esos resultados. Eh, yo pienso que es un pecado de formación, ¿cierto? Porque uno a veces cuando recibe demasiados cursos de programación, uno quiere mostrarle a la demás gente que uno sabe programar y es como esa de desconfianza en uno mismo, que si uno no muestra el código no le van a creer lo que uno está diciendo. A veces los documentos cuando van muy cargados de código o cuando van cargados de código en general se vuelven pesados para la gente que no es experta o que no tiene idea de, de esos lenguajes. Yo no sé qué lenguajes no manejan ustedes, por ejemplo, de pronto los que no han visto que C++. Entonces piensen que ustedes contratan a una persona para que les haga un análisis de unos datos y cuando esa persona le entrega a usted el reporte, usted empieza a ver líneas de código de C++ por todos lados, ¿cierto? Usted no sabe qué es C++, no sabe qué son los apuntadores, no sabe qué son, bueno, todos los conceptos que se manejan dentro de ese lenguaje y usted ve código. Entonces ese código, ¿qué hace en usted? Hace que usted tienda a tener una posición un poquito negativa con respecto a los informes. ¿Por qué? Porque los informes no se concentran en lo que deben y presentan un material que puede ser útil y de soporte para volver a hacer los mismos análisis o para validar que usted realmente hizo las cosas o la persona hizo las cosas como son, ¿cierto? Eh, en los cursos de estadística los estudiantes saben que lo importante es el código. Aquí lo importante son los análisis. Por eso el problema con la base de datos es una base de datos real, o sea, no nos estamos inventando una basecita de datos por ahí artificial para jugar con ella, porque el objetivo no es que ustedes aprendan R. Ya ustedes tienen suficientes bases para desarrollar programas en R y yo les creo. O sea, yo no soy la persona que les está evaluando su conocimiento de R. Cada uno, yo reconozco, digamos, que el nivel de experticia es distinto entre todos. Hay personas que son más adeptas a los lenguajes de programación. Hay personas a las que les cuesta más. Hay personas que no tienen suficiente fundamentación en programación. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo, hasta que me muera voy a estarlo diciendo. Yo pienso que muchos programadores modernos carecen de buenos cursos de diagramación. La diagramación era una técnica imprescindible en los años 60 y 70 y hasta los 80. Después, con el advenimiento de todos los computadores personales, que entraron programadores aficionados por todos lados, esas formas de programar se fueron perdiendo. Entonces, lo que les he dicho ya algunas veces es, lo más peligroso que hay es ver un programador de R que lo primero que hace, antes de entender siquiera el problema, antes de construir un marco teórico, antes de hacer otras cosas, es abrir el R y empezar a escribir código. Entonces vamos a ver cómo leo la base de datos, vamos a ver cómo saco aquí estos resultados y empiezan a sacar resultados y muchas veces los resultados que se sacan no coinciden con los objetivos de los análisis. Entonces uno dice que hay
un pecado y es un problema que es difícil de corregir, ¿cierto? Hay gente que empieza a comerse el almuerzo por la sobremesa, ¿cierto? Por el final. Hay gente que es absolutamente desorganizada comiéndose el almuerzo. Entonces, ese tipo de problema lo nota uno mucho en ciertos programadores. Y lo malo es que cuando uno adquiere vicios de programación, quitar esos vicios de programación es extremadamente difícil. Entonces, la primera forma de empezar a escribir un programa es con un cuaderno, con hojas. Usted empieza a hacer diagramas, usted mira qué es lo que quiere, primero tiene un sketch general, ¿cierto? Que es la entrada, tiene una caja negra que son los procesamientos matemáticos, estadísticos, la manipulación de datos y tiene unas salidas. Entonces, usted tiene muy definido qué entra y tiene muy bien definido qué es lo que quiere obtener al final, ¿cierto? Ya después viene el relleno de esa caja negra, que tengo que hacer para obtener esos resultados que yo quiero obtener al final. Entonces, hay un chiste que es muy común, que le pregunta a alguien, a una persona, que por dónde puede él llegar a Roma. Y entonces la persona le empieza a señalar por todos lados, le dice por allí, o 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 por allí. Porque como hay un dicho que todos los caminos llegan a Roma, entonces cualquier camino que usted tome lo va a llevar a Roma. Eso se ve mucho en programación, desafortunadamente. Entonces, esas angustias de ustedes, eh, a mí me cuestionan mucho, digamos, cómo forman ustedes sus otros cursos de estadística, ¿cierto? Realmente ustedes están preparados para una vida profesional, para estar interactuando con personas que les van a requerir a ustedes la ayuda en el análisis de ciertos problemas. Esas personas van a creer que ustedes saben programar, ¿cierto? Que ustedes son buenos programadores. Y ustedes en algunas ocasiones van a tener que demostrar lo que saben de R, pero la mayor parte del tiempo les va a tocar es colaborar con los análisis. Entonces en eso traten de contenerse, o sea, no les dé miedo tirar todo el código a un apéndice, ¿cierto? Y documentar bien el código. Es otro pecado que a veces uno comete, sobre todo, mire que los programas míos vienen sin documentación, porque digo, esto se entiende, pero pasa el tiempo y cuando vuelvo y miro el mismo programa digo, ¿qué era lo que yo estaba haciendo aquí? ¿Y este comando para qué? Y están muy mal documentados, ¿cierto? Documentar cuesta tiempo, es penoso, o sea, es mejor ver una película en televisión, o es mejor estar por ahí chateando, ustedes los que tienen celular, con amigos, que estar documentando código de computador. Eso realmente tiene uno que tener como el, el feeling, la, la, la gustadera, que a usted le guste, como dice la canción, hay una canción vallenata que dice la gustadera. Eh, esa sensación de placer que genera escribir código, modificarlo, eso es, es muy encantador para algunas personas, ¿cierto? Pero eso puede que no le interese a nadie más, y menos, digamos, a un jefe suyo. Un buen documento, bien escrito, bien estructurado, con buenos análisis, que, que vaya a los puntos directamente, es muy importante. Entonces, en general he visto eso, que ustedes tienden a tenerle miedo a perder el código. Y el código no se pierde, ¿cierto? Entonces, bueno, después de todo este cuento, ya empiezo a decirle, estoy en el examen, o examen final, el segundo parcial. ¿Qué va a hacer? Vamos a trabajar sobre la misma base, pero ahora vamos a construir modelos,
¿cierto? Los primeros modelos van a ser modelos logísticos. Y miren que ustedes pueden sacar modelos logísticos por cantidades. Ahora ustedes pueden utilizar tanto la metodología GSK, que es la que vemos aquí en el curso, como la función GLM que tiene el R, ¿cierto? Tener varias metodologías que lleven más o menos a los mismos resultados. Es que usted en distintas situaciones puede verle valor a una o puede verle valor a otra. Para mí el valor, perdón, que tiene la metodología que estamos viendo es que nosotros tenemos un control absoluto sobre casi todo, excepto pues las funciones más básicas. Nosotros podemos decidir qué sale o cómo sale del programa, ¿cierto? Mientras que con las funciones de R, y las vamos a ver en la regresión logística multinomial, estamos limitados a lo que tenga la función. Y ese es un problema que tiene depender mucho de las funciones directamente de R, ¿cierto? Que es que yo quiero ver cuál es la función que hace de regresión logística multinomial en R. Lo que le entrega la función es lo que el programador de esa función creyó que era importante. Pero para usted puede ser otra cosa y usted no tiene una forma fácil o directa de modificarla. Aunque se puede hacer, pues tampoco estoy diciendo que no se pueda. Pero a veces es relativamente penoso. Entonces, por ejemplo, los que son muy adictos a usar ggplot, el ggplot es un programa que saca gráficos muy bonitos, pero son gráficos casi predeterminados por los diseñadores de ggplot. Y muchos de esos gráficos van contra la filosofía de Tuft. No sé si ustedes han leído los libros de gráficos de Tuft, donde está, donde él tiene eh, unos índices. Por ejemplo, él tiene un índice muy famoso que se llama índice razón datos tinta. Entonces, él critica los gráficos donde para unos poquiticos datos aparecen muchos elementos en el gráfico. Entonces esos gráficos son pecaminosos según Tuft. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, Tuft. ¿Sí lo han escuchado o no? No, profe, Sí. ¿Ah? ¿Sí no lo he escuchado. Bueno, ese señor resulta que no es estadístico ni es matemático y sin embargo sacó unos libros de elementos gráficos que se volvieron guías, ¿cierto? Hay otros libros más, más generales y más fuertes. El de Bertin, por ejemplo, él es francés y ese libro lo tradujeron a la, al inglés y se volvió un mito y lo han reeditado, que se llama La semiótica de los gráficos. Entonces, o sea, los elementos, la simbología que va en los gráficos. Ese es un libro de muchos fundamentos, muy fuerte a nivel de discusiones técnicas y casi filosóficas. El de Tuft es mucho más aplicado, ¿cierto? Y Tuft eh, genera unos indicadores que si uno los mira, dice, sí, tiene mucha razón, yo no puedo estar metiéndole cosas a un gráfico que lo que haga es tapándome el, los datos, ¿cierto? Hay muchos gráficos que ustedes ven en los periódicos sobre todo que tienen foticos, figuritas, y entonces a veces mira uno las figuritas en lugar de mirar los datos. Bueno, hay otro señor muy importante que se llama Cleveland. Cleveland, que fue, ya lo he contado varias veces, fue uno de los desarrolladores iniciales del S, el papá del R, y ese señor
tiene también libros de gráficos y tiene varios artículos sobre análisis de gráficos. Entonces él, junto con Sandra Wilson, creo que es, eh, ellos dos hicieron unos experimentos en la Universidad de McGill, en Canadá, donde empezaron a analizar los elementos gráficos y cómo los usuarios los percibían. Entonces ellos se dan cuenta, por ejemplo, experimentalmente, que las líneas, la longitud de dos líneas que sean diferentes, se aprecia distinto dependiendo si las líneas tienen un punto de origen igual. Si las dos líneas tienen puntos de origen distintos, son más difíciles de comparar. Si las líneas están torcidas, son más difíciles de comparar que si son verticales o que si son horizontales. Y entonces ellos hacen muchos experimentos con respecto al manejo del área, del volumen, por ejemplo, la interpretación del área o la determinación del área de un círculo. Es extremadamente difícil. Si usted pone un círculo, pone dos círculos juntos, uno con un área la mitad del otro, y usted le pide a la gente que le diga la relación de áreas entre los dos círculos, la mayoría de la gente se equivoca radicalmente. Entonces ellos dicen los círculos son elementos perversos para representar gráficos. Y sin embargo, nosotros somos muy adeptos a utilizar los gráficos de torta, los pie chart, ¿cierto? R los tiene, todos los programas estadísticos los tienen, Excel los tiene, los administradores, los economistas, los sociólogos, todo el mundo es muy adepto a ese tipo de gráficos y la mayoría desconocen los problemas técnicos que tienen. Además, por ejemplo, los pie chart, los gráficos de torta, no son invariantes a rotaciones. Entonces usted rota el gráfico y usted aprecia áreas distintas. Entonces hay un ejemplo típico y es este. Cuando suponga que usted está en una piscina y usted se va a tirar, va a ser un clavado en la piscina. No sé si ustedes alguna vez han practicado clavado. Cuando usted se va a tirar, usted ve el agua lejísimos. A usted le parece que usted está a 100 metros de altura. Usted puede estar en un trampolín de 2 metros. Pero si una persona está abajo viéndolo desde abajo hacia arriba, él lo ve ahí pegadito. Usted dice, pero tírate que ya estás aquí pegadito, ¿qué te vas qué miedo te va a dar tirarte ahí? Entonces la apreciación es distinta si usted mira de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que es que eso tiene que ver con gráficos, eso tiene que ver con gráficos. Si usted un gráfico, un pie chart, lo rota, entonces esa rotación genera apreciaciones distintas de las áreas. Entonces los pie charts, los gráficos de torta, no son invariantes a rotaciones. Entonces, ante esos problemas, Cleveland propuso unos gráficos que los llama dot chart. No sé si ustedes lo han manejado en R. Los dot charts son gráficos de punto muy poderosos, muy claros. Son simplemente líneas que terminan en algún simbolito, realmente una bolita. Y esos gráficos permiten hacer comparaciones en forma directa, mientras que los gráficos de torta no. Pero los gráficos de torta son mucho más populares, ¿cierto? Entonces nosotros preferimos comer chicharrón a comer comida sana. Entonces ahí hay un pecado, ¿sí? Entonces miren, esos son los comentarios. Entonces vayan pensando en los modelos que pueden sacar. Ustedes, por ejemplo, dicotomizan la variable rendimiento. Y esa variable rendimiento dicotomizada se puede utilizar para modelos logísticos. Entonces, variables explicativas para el
En ese caso hay muchas, ¿cierto? Entonces, tipo de institución, género del sujeto que presentó el examen, eh, si la institución es urbana o rural, si en la casa tienen o no tienen televisor a color, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden considerar muchos modelos. Entonces ya ustedes se cansan de construir modelos logísticos y de analizar los resultados, ¿cierto? Obviamente el código va en un apéndice. Entonces tampoco es para que presenten todas esas salidas que les he estado yo mostrando en estos códigos que he escrito, sino que ustedes van seleccionando lo más relevante, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser muy juiciosos escribiendo el documento. Bueno, entonces ya sí empecemos la clase de hoy después de todo este discurso. Bueno, entonces ya estamos en nuestra clase 22 y estamos trabajando el modelo de regresión logístico multinomial. Este modelo es mucho más complejo que el modelo de regresión logístico tradicional, el binario, ¿cierto? En este modelo nosotros tenemos una respuesta que es una distribución multinomial. Y, es, y presenta problemas como la estructura que tenga la respuesta multinomial. Recuerde que la vez pasada hablábamos de respuestas con nominales puras, ¿cierto? Cuando nosotros podemos permutar las categorías de la distribución multinomial y no tenemos ningún problema, o sea, los datos siguen conteniendo la misma información y podemos tener respuesta multinomial ordinal. La ordinal es la que hay un orden natural en las celdas, ¿cierto? Y ese orden natural hay que de alguna manera respetarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dividen el rendimiento académico de un estudiante en deciles, ¿cierto? Obviamente, el decil más bajo está asociado con los estudiantes que sacaron nota más mala en las pruebas saber. El decil más alto está asociado con los mejores estudiantes. Y en ese orden. No, usted no puede llegar y permutar eso gratuitamente sin perder algo, ¿cierto? Además, la estructuración en esa forma le permite a usted intuir eh, la o proponer modelos, ¿cierto? Y se ve, a medida que yo voy subiendo en los deciles, aparecen cada vez estas cosas cuando yo lo relaciono con esta otra variable. Cuando yo considero riqueza y nivel de riqueza del estudiante y, y el resultado en las pruebas, a ver, veo una relación muy clara. A medida que la persona es más pudiente, tiene mejores resultados. O pasa una cosa, que cuando las personas llegan a cierto nivel de riqueza, dentro de lo que yo defino como nivel de riqueza, ya, ya los resultados son los mismos a partir de cierto nivel de riqueza. O a nivel de pobreza, si digamos las personas que son muy pobres, con las personas que son pobres, obtienen los mismos resultados. Entonces dicen, a ver, estos niveles de pobreza ya no afectan el resultado de las pruebas a ver. Y después entonces ya empieza uno a cranear por qué se presenta eso, ¿cierto? No solamente es mostrar el hallazgo, sino uno empezar a proponer hipótesis, de por qué se me está presentando esos comportamientos. Entonces, los análisis en muchos casos son propuestas de hipótesis justificadas, ¿cierto? Usted, por ejemplo, presenta una hipótesis, dice, no, es que a la gente rica le me va mejor en las pruebas a ver que la gente pobre. Ah, bueno, esa es la hipótesis. Pero usted también puede justificar esa hipótesis que está sacando. Que ahí no es la base de datos la que le va a entregar la respuesta, es que usted sale a otras fuentes a documentarse para poder justificar
esa hipótesis. Dicen, no, es que entonces la gente rica tiene acceso a esto, la gente que tiene más modo tiene acceso a estas otras cosas, la gente que es más pobre tiene que salir a trabajar, usualmente los estudiantes no viven en grupos familiares homogéneos, sino que viven en condiciones a veces muy variables. Hay personas que viven con su mamá nomás, hay personas que viven con sus abuelitos, hay personas que viven con otras personas que no son familiares. Entonces, mientras que la gente más pudiente tiene grupos familiares homogéneos en el sentido de que tienen la conformación tradicional, papá, mamá y hermanitos, ¿cierto? Y si ustedes miran las instituciones privadas de más ricas, más ricas, es casi de estrato 3 para arriba, ven que ellos tienen unos procesos de selección relativamente rígidos para los estudiantes. O sea, usted no llega a una institución, usted no llega, digamos, al Colombo británico y dice, no, yo quiero que mi hijo estudie allá. O usted, por ejemplo, como estudiante dice, no, yo quiero estudiar aquí. Y le preguntan, ven, ¿tus papás quiénes son? Ah, yo no tengo papás. Chao. No lo admiten en esa institución. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener estudiantes con potencial eh, para un buen rendimiento, ¿cierto? Que es que usted llegue y le dice, no, es que ¿qué hace tu papá? Ah, no, mi papá es un traqueto así de marca mayor. Chao, ¿cierto? Pues ellos, usted nunca lo dice, pero ellos sospechan, por ejemplo, que su papá está metido en negocios ilícitos. Tampoco lo admiten. Que es que mi mamá trabaja de noche, trabaja, tampoco lo admiten. Entonces ellos le hacen una entrevista a la familia, conocen los papás, conocen a los candidatos, a estudiantes, en esas entrevistas lo llevan con, entre comillas, psicólogo. Yo a veces explico muchas desconfianza a los psicólogos, pero lo hacen la entrevista con psicólogo y a veces la sensación es que están buscando gente muy pudiente para el colegio, porque también a usted le toca llevar referencias comerciales y cosas de estilo para que lo puedan admitir en una institución. Entonces, obviamente en los procesos de selección ellos seleccionan los mejores candidatos, ¿cierto? La gente más pudiente puede pagar en los colegios, la gente más pudiente está dispuesta a sacrificar mucha parte de su tiempo en la educación de sus hijos. Entonces miren cómo nosotros vamos construyendo una teoría alrededor de unos resultados de las pruebas saber, ¿cierto? Cómo nosotros, con el conocimiento que nosotros tengamos de nuestro entorno y de pronto hablando con otras personas, por ejemplo, si usted conoce personas que están en el mundo de la educación básica, usted puede hablar con ellos y ver cómo son los procesos. Y también preguntarles, veo, ¿qué pensás que los estudiantes de las instituciones privadas les va mejor en las pruebas saber que a los de las instituciones públicas? Recuerden que ese es un prejuicio que se maneja en este país, que las instituciones privadas son mejores que las instituciones públicas y que uno puede argumentar que cuando se hacen las comparaciones se hacen equivocadamente porque yo cojo las instituciones privadas de clase media, alta y alta y las comparo con instituciones públicas que son, están ubicadas o tienen estudiantes muy pobres. Entonces todas esas cosas yo las meto en mi análisis. O sea, mi análisis no es simplemente, yo me encontré esa tabla y la placa cuadrada me rechaza H0, la de independencia. Pues sí, ese es el trabajo estadístico, pero usted no va a hacer el trabajo que hace la máquina, ¿cierto? El programa de computador le entrega el valor P y ya el que lo contrató a usted sabe que el modelo no es significativo, pero usted tiene que hacer un aporte adicional. Y a veces el aporte adicional tiene que ser duro, o sea, importante. Entonces, la más fácil para nosotros va a ser manejar la respuesta nominal. Y muchos programas que hay escritos para regresión logística multinomial
no asumen sino respuesta nominal, ¿cierto? En R tenemos dos funciones en dos librerías distintas que hacen regresión logística multinomial. Y entonces vamos a mirarlas alguna vez en el futuro, pues puede ser la próxima clase, que les peguemos una chequeada porque una está en la librería más, y a pesar de estar en la librería más, tiene unos problemas no numéricos, sino en la forma de representar los modelos. Bueno, entonces tenemos la respuesta nominal, ¿cierto? Pura. Pero recuerden que nosotros tenemos esta estructura poblacional. Nosotros tenemos las subpoblaciones que están definidas por las variables explicativas. O sea, las subpoblaciones no son simplemente un numerito, sino que están definidas por las variables explicativas. Yo puedo aquí tener género, y puedo tener estrato socioeconómico, y puedo tener vive con los papás, no vive con los papás, etcétera, etcétera. O sea, cada estrato de estos será el cruce de varias variables que son variables explicativas. Y tenemos la respuesta, ¿cierto? La respuesta también puede ser el cruce de variable respuesta. Entonces, cuando yo trabajo con el modelo logístico tradicional, solamente tengo dos categorías. Cuando trabajo con el modelo logístico multinomial, tengo la posibilidad de trabajar con más de dos categorías. Que estas categorías pueden ser cruces de variables también, pero variables respuestas. Entonces aquí tenemos la representación, ¿cierto? En términos de funciones de probabilidad de lo que nosotros vamos a modelar. Entonces, aquí no hay modelo todavía, aquí tenemos las probabilidades poblacionales, aquí tenemos unos estratos definidos por cruces de variables explicativas. El caso más sencillo es cuando solamente hay una variable explicativa. Entonces, ya cuando uno empieza a tener más de una, empieza uno a complicar los análisis. Entonces, ¿cuál es la idea de los modelos? Encontrar explicaciones más simples. En la literatura usted encuentra la palabra parsimonioso. No sé si ustedes han escuchado la palabra parsimonioso en modelación, que significa una cosa distinta a la palabra parsimonioso en, en nuestra vida diaria. Cuando usted le dicen que es parsimonioso, le están diciendo que es muy lento para ver las cosas, que es muy pachocho, pero pachocho es un sinónimo menos elegante que parsimonioso. Es esa parsimonia, le dicen a uno, entonces, un regaño, ¿cierto? En modelación, cuando a usted le dicen que uno de los ideales es la parsimonia, es que uno pueda explicar el comportamiento de estas probabilidades o hacer predicciones sobre estas probabilidades de forma muy sencilla utilizando esas covariables que aparecen definiendo los estratos, ¿cierto? O queremos ver si hay diferencias entre los estratos, diferencias significativas entre las probabilidades de los estratos, y esas diferencias significativas entre los estratos van a mostrarnos a nosotros efectos de las variables explicativas que tengamos aquí. ¿Ve? ¿Será que el género es una variable importante para el decil que ocupe el estudiante en el resultado de las pruebas? A ver. Entonces aquí tendríamos solamente dos estratos, ¿cierto? Tendríamos mujeres, tendríamos hombres. Y tendríamos 10 categorías de respuesta. Entonces, si nosotros mostramos que las probabilidades en ambos estratos son distintas, tienen estructuras distintas, estamos diciendo a los hombres les va distinto en las pruebas a ver que a las mujeres. Entonces,
listo, ya nosotros hicimos nuestro trabajo estadístico, vamos por el chequecito, nos pagan ahí 20.000 pesos por haber hecho esa regresión y listo. Entonces usted usualmente no le piden eso, usted le piden también explicaciones. Entonces usted tiene que creer por qué se darán esas diferencias. ¿Será que las mujeres reciben una educación diferente a la de los hombres? No, pero es que si la mayoría de los colegios mixtos reciben la misma educación. ¿Será que los docentes tienen algún efecto sobre la educación que están recibiendo las niñas comparada con la educación que reciben los niños? Recuerden que eso no es un chiste, es una anécdota muy dolorosa de la Universidad Nacional en la Facultad de Minas hace muchos años, en los años 70, que empezaron a entrar las primeras mujeres a estudiar. Eh, otra anécdota, la mayoría de las mujeres que entraban a la universidad en esas épocas eran egresadas del CEFA. El CEFA es una institución pública femenina de aquí que hay, ¿cierto? O sea, no sé qué significa exactamente CEFA, eh, Centro de Educación, no sé, femenino de Antioquia, creo que es algo, está relacionado, algo así. Pero yo recuerdo que el uniforme del CEFA en esa época era un azulito claro, ¿cierto? Las muchachas del CEFA, todo el resto de estudiantes de Medellín las veía y uno se babiaba por lo tenaces que eran ellas, ¿verdad? Porque el nivel educativo del CEFA era el mejor de lo mejor que había en Antioquia y sus alrededores, ¿cierto? Entonces las muchachas que estudiaban en el CEFA eran la envidia de todas las que estudiaban en las demás instituciones. Eh, por encima de todos los colegios privados. Entonces la mayoría de estudiantes femeninas de esa época eran egresadas del CEFA, que tampoco eran muchas las que entraban, porque había un proceso de selección en el cual se favorecía enormemente a los hombres. Los hombres, que es que este quiere ser ingeniero, no es que los ingenieros somos hombres. Entonces a veces los profesores discriminaban mucho en clase, entonces a las mujeres las trataban más agresivamente que a los hombres, y entonces eso de todas maneras tiene algún efecto en los procesos pedagógicos, ¿cierto? Entonces eso podría de pronto explicarnos si se presentaran esas diferencias, que uno pensaría no se deberían presentar en estas épocas en que tanto se ha reflexionado eso. Entonces mire ya que en la universidad estamos prácticamente a la par, casi número de hombres igual número de mujeres, y en algunas carreras las mujeres superan al número de hombres. Eh, Sin embargo, por ejemplo, hay escasez de mujeres que estudien matemáticas. O sea, pues, no sé si es por prejuicio o porque son realmente muy hábiles para decidir qué carreras son buenas para encontrar trabajo. Los matemáticos tienden a ser aburridores y trabajar solamente en docencia, ¿cierto? Entonces, de todas maneras en Minas se han cambiado esas, esas, ese tipo de prejuicios, afortunadamente. Y ya los profesores que eran tan prejuiciosos, pues se han ido acabando, se han ido muriendo o jubilando. Bueno, entonces tenemos una subpoblación, esto lo habíamos presentado la vez pasada, lo volvemos a repetir porque es muy importante, o sea, interiorizar las cosas eh, va en la repetición. O sea, usted ve una cosa una sola vez y la olvida fácilmente. Usted la ve 2, 3, 4, 5 veces y cada vez que la vea la va memorizando. Por eso es que la probabilidad, cuando usted ve un curso de probabilidad es tan difícil, porque se ven muchos conceptos y esos conceptos se ven muy rápidamente y esos conceptos se olvidan muy rápidamente, ¿cierto? Y después los profes en los exámenes pretenden que los estudiantes se acuerden de todos los conceptos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante que el teorema de Bayes lo vimos como en 5 minutos de clase y el primer parcial que yo tuve fue teorema de Bayes. Pues este profesor no le hizo ningún énfasis a ese bendito teorema
y todo el parcial fue dedicado a teorema de Bayes. Entonces uno como que dice, los profesores ocultan que esto es importante para después corcharlo a uno en los parciales. No sé si ustedes les dio esa sensación, a mí cuando fui estudiante tenía esa sensación. Bueno, entonces tenemos la subpoblación. Y nosotros en estos modelos logísticos trabajamos con la función logit, ¿cierto? Para construir la función logit definimos primero los odds. Y habíamos dicho aquí que aquí empezamos nosotros primeros problemas con la regresión logística multinomial. Una es que los logits se pueden definir, los odds se pueden definir de muchas formas, ¿cierto? Los odds son la relación entre dos probabilidades, ¿sí? Es un cociente entre dos probabilidades. Entonces yo puedo hacer cosas, por ejemplo, comparar la primera probabilidad con la última probabilidad, comparar la segunda probabilidad con la última probabilidad y todas compararlas contra la última probabilidad. Ah, que yo prefiero escoger la primera. Entonces usted compara la segunda contra la primera, compara esta contra la primera, compara la última contra la primera. Esta forma de actuar se conoce como para la construcción de una cosa que se llama un pivote, ¿cierto? Yo tengo un punto de referencia y comparo todas las probabilidades con respecto a ese punto de referencia. Si yo tengo R respuestas, yo solamente puedo tener R menos un cociente de eso, ¿cierto? Porque hay uno que no lo hago. No comparo la categoría pivote contra ella misma, porque siempre me va a dar uno, ¿sí? Entonces tengo R menos R menos un cocientes. Entonces, dependiendo de la forma como yo lo escoja, entonces voy a tener un R en una categoría pivotal, o puedo hacer cosas como esta, comparar la primera contra la segunda, comparar la segunda contra la tercera, comparar la penúltima contra la última. Y entonces ahí yo tengo una secuencia, ¿cierto?, de cocientes. Entonces ahí me sale una palabra que son logit secuenciales, cuando yo trabajo con esos cocientes. Esos logit secuenciales son útiles cuando las tablas multinomiales son de tipo ordinal, ¿cierto? Son de tipo ordinal. Pero también uno puede trabajar con los pivotales y con tablas ordinales. O sea, hay muchas formas de trabajar esto. Entonces, hacemos o calculamos estos odds y a estos odds le sacamos el logaritmo, ¿sí? Entonces, estos son los logit, que ya esa palabra la hemos visto muchas veces. El logaritmo de esos cocientes, el logaritmo de esos cocientes. ¿Cuántos tenemos? R menos 1, ¿cierto? Entonces, cada estrato proporciona esta información. Ahora, nosotros no conocemos las verdaderas probabilidades. Nosotros tenemos que estimarlas de la muestra que tengamos. Entonces, obviamente estos valores aquí, para el trabajo ya aplicado en modelación, van a ser estimados. Y los estimadores son los típicos estimadores de máxima verosimilitud, ¿cierto? Los estimadores de máxima verosimilitud. Recuerden que en el caso de distribuciones multinomiales, productos multinomiales, esos estimadores se distribuyen asintóticamente normales. Ya tenemos por allá en algunas clases cuáles son los resultados más importantes de la asintótica. Entonces sabemos que son asintóticamente normales y además tenemos otro resultado que nos dice que transformaciones lineales de variables asintóticamente normales son normales y además tenemos unos resultados asintóticos que a veces son contraintuitivos, que nos dice que funciones suaves de variables asintóticamente normales nos producen resultados también asintóticamente normales. Entonces eso, el mundo de la normalidad asintótica es un mundo muy extraño,
pero que en la práctica, cuando tenemos tamaños muestrales muy grandes, funciona, pero puede llegar, podemos tener casos en los que no funciona. O sea, uno no puede ser muy iluso pensar en el mundo asintótico. Ustedes recuerden ese chiste que es muy perverso, que la asintótica es como el tipo que se sienta a soñar en al restaurante que él iría si tuviera 20 millones de pesos en su bolsillo, el plato que se pediría o los platos que se pediría, el vino que se pediría si toma vino, eh, el vestido que se pondría si tuviera la plata en el bolsillo. Pero en la realidad el tipo puede tener 20.000 pesos y uno con 20.000 pesos puede ir a comerse un caserito, ¿cierto? Un caserito le vale a uno 10 o 12.000 pesos en un restaurante que no es para nada elegante, que usted no tiene que ir allá a pedir lo que quiere, que de sobremesa le van a dar guarapo o le van a dar una gaseosa. Entonces, una cosa es uno pensar que el tamaño muestral que uno tiene es muy grande, cuando en la realidad todos los tamaños muestrales son finitos, ¿cierto? Son finitos. Si usted tiene un tamaño muestral, una distribución multinomial y apenas tiene 10 observaciones, va a poder hacer muy poquitico con ella, muy poquitico con ella. Y los tamaños muestrales son un chicharrón grande aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos chicharroncitos por todos los lados. Entonces, suponga que ya tenemos definidos estos logins. Usualmente uno no se preocupa mucho por eso porque lo deja al programa. Ah, ¿cómo escribió en el programa? Ah, que trabajan con estos logins, listo. Entonces yo voy a trabajar con eso. No, que es que a mí no me gustan esos. Entonces escriba código. Siéntese a escribir código. Entonces ya son cosas distintas, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos esto? Pues depende cómo nosotros queramos hallar las cosas. Tenemos que tener unas matrices adecuadas, ¿sí? Tenemos que calcular unas probabilidades. A ver, nosotros esta matriz que tenemos aquí, ¿cómo haríamos estas selecciones? Entonces mire que nosotros tenemos que seleccionar pi y 1 menos pi. Este 1 menos pi aquí, ¿qué va a ser? Como lo tenemos planteado, pi s, 1 menos pi s. Como está planteado este aquí. Entonces miren que tenemos un 1 aquí y tenemos 1, 1, 1, 1 aquí. Si se ve este logit como está el primero. Miren el primero, por favor. Si lo alcanzan a ver. O se ve ahí chiquitico, chiquitico. Aquí está pi sobre 1 menos pi. Estamos en la primera celdita. Pi contra el resto. Entonces tenemos pi contra el resto. Mira, otra forma de definir el odds. Pi, probabilidad de que caiga en esta celda, contra probabilidad que no caiga en esa celda. Entonces tenemos la suma de las probabilidades que no caen en la otra celda, en la primera celda. La segunda celda, aquí la seleccionamos y cogemos y sumamos todas las otras probabilidades. Cogemos la última, ¿cierto? Y contra todo el resto. Entonces mire que ya tenemos ahí definida la A para esta forma de definir los odds. Recuerde que esto no tiene una definición única y depende cómo lo defina, entonces a usted le toca definir su matriz A adecuada. Hay una cosa, es que no importa con qué logit trabaje usted, usted al final obtiene resultados que son equivalentes hasta los signos, ¿cierto? Entonces hay por ejemplo, los valores P terminan siendo los mismos para las variables, etcétera. Pues sería muy malo un método o una técnica que si usted cambia algo,
tenga cambios radicales en los resultados. Entonces nosotros vamos a tener matrices que podemos definirlas. Vamos a tener unas matrices en bloque, ¿cierto? Donde vamos a tener la información de cada estrato, que va a ser los, los odds dentro de cada estrato, ¿cierto? Porque mire que esto que estamos haciendo aquí es para un estrato y nosotros necesitamos definirlo para todos los estratos. Esa matriz es exactamente igual para todos los estratos. Sí, mire que aquí nosotros cogemos el primer estrato y calculamos esos odds. Cogemos el segundo estrato y calculamos esos odds. Cogemos el último y calculamos esos odds. Entonces mire que nosotros tenemos esta misma matriz aplicada a cada estrato. Entonces A por pi nos va a dar algo parecido a esto. Depende de la forma como usted defina los odds, esto cambia, ¿cierto? Pero con la forma como se definió arriba, entonces esta es parte de la respuesta, ¿cierto? Esta no es la respuesta definitiva, sino que esta es una respuesta intermedia. Entonces, cuando multiplicamos esa A, que es la diagonal en bloque, por el vector grande de pi, obtenemos estos resultados. Recuerden, estos resultados vienen pareados. Los dos primeros corresponden al primer estrato, los dos segundos corresponden al segundo estrato y los dos últimos corresponden al último estrato. ¿Sí? Entonces, tenemos pi1, 1 y aquí tenemos 1 menos pi1, 1. Pi1, 2, 1 menos pi1, 2. ¿Sí? Entonces es la forma, pues es una de las formas. Uno puede hacer esto directamente. Sacamos el logaritmo y hacemos la multiplicación. ¿Sí? Entonces tenemos el logaritmo de este vector f, ¿cierto? Ese f temporal, que sacamos el logaritmo. Cuando le sacamos el logaritmo es porque queremos hacer multiplicaciones o cocientes, cosas de ese estilo. Aquí el objetivo es trabajar con el logit. Y entonces nosotros con esta f, b, donde la b la definimos 1 menos 1 y el resto ceros. 0, 0, 1 menos 1 y el resto 0. Y entonces aquí cogemos los parcitos y hacemos la resta. Este menos este. ¿Qué nos da eso? Nos da el logaritmo de pi sobre 1 menos pi, ¿cierto? Entonces nos aparece el logit de pi sobre 1 menos pi. Entonces aquí tenemos la respuesta ya que queremos modelar, donde B es esta matriz. Nosotros pudimos haber de golpe desde el comienzo, ¿cierto? Pero lo hacemos así para manipularlo más fácilmente. Entonces al final obtenemos los logits. Entonces este es el vector de logits que queremos modelar. Este es el vector de logits que queremos modelar, ¿cierto? Y ya, ahí se acabó todo el cuento. Es fácil, sí, muy fácil porque ahí se limita el número de pasos, no es como calcular esos coeficientes de asociación que teníamos que dar como 500 pasos. Aquí simplemente ya con unos poquitos llegamos a la respuesta de interés que era el logit. Sí, sí se aprecian los poquitos pasos, pero ya aquí entonces entramos a definir nuestra matriz de diseño, ¿sí? Ya tenemos con esto los resultados teóricos adecuados, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos cuál es la distribución del f de interés, es asintóticamente normal. Por aquí tenemos una matriz de diferenciales porque tenemos la derivada de unos logaritmos y ya, eso es todo. Miren lo fácil que fue calcular esto. Después de tener los resultados asintóticos, ya estos resultados son directos. Recuerden que yo les recomendé a ustedes que tuvieran esas tablitas donde van saliendo las transformaciones, las matrices adecuadas y los resultados asintóticos. Entonces esto es fácil de calcular. Y en R es
supremamente fácil de calcular porque esto simplemente son multiplicaciones de matrices. Entonces, no es, no es una cosa del otro mundo ni una cosa en la que necesitemos a Superman aquí. ¿No? Ya esto lo hicimos, lo hemos hecho varias veces y lo que necesitamos es sentarnos a escribir código. Entonces aquí tenemos parte de los programas, ¿cierto? Aquí tenemos, recuerden la función de que nos corrige los ceros muestrales, nos los corrige y nos los lleva a punto 5, con toda la discusión que ya hemos planteado varias veces sobre la selección del punto 5 y los argumentos que hay a favor del punto 5 y los que algunos autores trabajan con otros números, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que vamos a crear una función GSK para hacer regresión multinomial. Esta función, nos dice aquí el argumento, requiere la librería más porque necesitamos trabajar con la función ginf. Esta función, la comentamos la vez pasada, ¿se acuerdan qué es? La inversa generalizada. La inversa. El problema es que la inversa generalizada no se define de una manera única. Esta es la de Penrose. Hay varias definiciones de inversa generalizada, ¿cierto? Hay unas que son más restrictivas que otras. Lo que sí es cierto es que en el caso de matrices de rango completo, la inversa generalizada coincide con la inversa, debe coincidir con la inversa que nosotros conocemos. Si alguien propone una inversa generalizada que no cumpla con esa condición, no, chao, no sirve, ¿cierto? Entonces, la librería más tiene inversa generalizada y otras librerías, o sea, no es la única. Lamentablemente o afortunadamente, muchas librerías de R comparten funciones parecidas, algunas con los mismos nombres y que hacen cosas distintas, otras con nombres diferentes y que hacen lo mismo, entonces uno tiene que estar mirando la documentación para ver. Y lo que les he comentado varias veces, la selección de los paquetes debe hacerse cuidadosamente. Un criterio es la procedencia, ¿cierto? ¿Quién escribió el paquete? Cuando los paquetes son escritos apoyados por proyectos de grandes entidades, como la NSF, que la NSF, recuerden que les conté a ustedes, ¿era qué? Si alguien se acuerda. NSF, que les dije alguna vez que tenía un presupuesto más grande que el presupuesto de Colombia. National Science Foundation. La NSF es una agencia oficial en los Estados Unidos que es la encargada de apoyar la investigación, ¿cierto? La NSF es absolutamente inmensa. Tienen áreas de las cosas más raras del mundo, por ejemplo, apoyo a gente que esté en la enseñanza básica, entonces a veces los proyectos que llegan allá es que un niño quiere ver cómo una hormiguita mueve un granito de arena y entonces lo mandan como proyecto. Y si la NSF considera que tiene algún valor, aunque sea pedagógico, a veces lo apoyan, de enseñanza, por ejemplo, enseñanza de las matemáticas, uno de los que era el director del grupo de enseñanza de las matemáticas era un señor muy importante, David Moore. ¿Han escuchado ese nombre? David Moore. Bueno, ese nombre es tan común que imagino que ustedes deben conocer a algún actor de cine que sea David Moore. Este David Moore es creo que era de Indiana, y este señor tiene un libro que se llama Statistics, Concepts y Controversies. Yo les recomiendo que ustedes consigan ese libro. Ese libro lo utilizaban en Estados Unidos para enseñarle estadística a abogados,
a psicólogos, a gente que no eran matemáticos. Pero es un libro pedagógicamente muy bien escrito, donde se trabaja más a nivel de discusiones y conceptos de estadística, ¿cierto? Que a nivel de fórmulas matemáticas. Ese libro no tiene fórmulas matemáticas, tiene muchos conceptos estadísticos complejos que explicados de manera muy simple. Pero los libros buenos de David Moore son las primeras ediciones. A mí ya las últimas ediciones que han sacado no me parecen como tan, o será porque yo me acostumbré con trabajar con las primeras ediciones. Bueno, entonces, es, esta función, la función que tenemos multinom GSK, tiene unos argumentos, ¿cierto? Tiene n, que es la tabla de frecuencias, número de estratos, que es el número de estratos que vamos a considerar, x, que es la matriz de diseño, y este es el modelo que se va a ajustar. Mire que es un modelo lineal, ¿cierto? Es un modelo lineal en los logits. Es lineal en los logits. Y supone que, que hay un error, ¿cierto? Y este error no es homocedástico ni nada de eso. Eso depende de la matriz, perdón, de la normal de los f's, que la normal de los f's tiene esta estructura, ¿cierto? Y mírenla aquí, esta estructura. Esto es para nada parecido a sigma cuadrado y, que es la que ve uno en regresión. No, esto es distintísimo. O sea, la homocedasticidad aquí no existe. La estructura de esto es relativamente compleja. Entonces, aquí viene la función. La función multinomial GSK. Entonces, como puse dentro de un argumento, estos argumentos son a veces molestos dentro de las funciones porque cuando uno hace simulaciones o cosas de esas y usted constantemente está cargando la misma librería, usted está eh, desperdiciando tiempo de CPU en hacer un chequeo, si la librería está cargada o no, ¿cierto? Entonces, al programa tener que hacer ese chequeo, lo retarda más. Si usted solamente corre esto una sola vez para ajustar un solo modelo, pues eso no le va a costar nada, ¿cierto? Entonces, ahora hay discusiones sobre cuál función es mejor, si require o library. Entonces ya ustedes pueden encontrar en en las listas de discusión que hay gente que defiende require, hay gente que defiende library. ¿Cuál función es, es mejor? Aunque las dos aparentemente hacen lo mismo, una se demora un poquito más que la otra, ¿cierto? O una hace más chequeos que la otra, o una hace más... Entonces, esas cosas que son ciertas cuestiones técnicas terminan siendo importantes. Entonces aquí usé la función require. Bueno, n, entonces lo vamos a convertir, ¿cierto? En esta matriz vamos a convertir los ceros, los vamos a llevar a punto 5 y vamos a determinar cuántas respuestas hay. Esto lo pudimos haber dado de entrada como argumento. ¿Qué cosas que hago? Tengo las mismas funciones de siempre. Miren, ¿dónde voy? Entonces ya ustedes se imaginan qué se va a calcular aquí. Se van a calcular las probabilidades de cada estrato, ¿cierto? O sea, cada estrato se le calcula su vector de probabilidades, se le calcula su matriz de varianzas y covarianzas. Esos resultados se pegan uno dentro de un vector grande de probabilidades estimadas y el otro dentro de una matriz diagonal en bloque. Eso es todo lo que hace. Mire que este pedacito se repite en todas partes. Y este pedacito, como tiene tantos print, cuando uno está escribiendo un programa por primera vez, uno le mete print por todos lados para chequear que esto le esté funcionando como uno quiere. Cuando ya usted está tranquilo, que ha chequeado, ha rechequeado el código, entonces empieza a crear las listas, ¿cierto? Ya en lugar de hacer impresiones y de resultados intermedios, los manda a la lista si ameritan.
Hay otros resultados intermedios que no ameritan que simplemente uno los pone para ver que las cosas estén funcionando bien, ¿cierto? Eso puede ser muy desgastante, o sea, eso le puede llevar a usted semanas chequear y depurar un programa. Entonces, esas depuraciones a veces son muy extenuantes y mm, como no hay unos cambios fuertes, entonces a veces la gente le da pereza hacer eso. A mí personalmente, por ejemplo, me da a veces jartera hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí empezamos la regresión logística multinomial ordenada con logits acumulados, ¿cierto? Entonces preguntamos si es ordenada. O sea, si la multinomial es ordinal. Cuando uno mira esto, pero ¿qué tiene esto de distinto a lo otro? Por un lado, que mentalmente, cuando yo empiezo a programar, voy haciendo divisiones en mi cabeza y digo, bueno, voy a tener una parte del programa que va a trabajar cuando la distribución multinomial, la regresión multinomial, va a ser para datos ordinales y la otra parte para cuando va a ser para datos nominales puros. Entonces, cuando es para nominales puros, entonces empiezo a hacer cosas que se pueden hacer solamente para nominales puros. Bueno, entonces construyo mi matriz A, ¿cierto? Si ordenada es falsa, entonces aquí simplemente es en la forma como construyo la matriz. Si ordenada es falso, o sea, si es nominal pura, entonces voy a construir una matriz de logits. Aquí tengo mi matriz A, listo. Y que me imprima la matriz A. Aquí ya simplemente que me calcule la F, que me calcule la matriz de varianza y covarianza de la F, que me saque el logaritmo, que me calcule el diferencial, que me calcule la matriz de varianzas y covarianzas del log de F, B. Entonces la matriz B es una matriz que la calculo vía esta función Kronecker que ya la hemos utilizado algunas veces, ¿cierto? Y al final ya tengo mi respuesta y la matriz de varianzas y covarianzas que me interesen a mí, que en este caso es de los logits, ¿cierto? Aquí debería tener, en lugar de decir F observado, el F, el logit, pero es cuestión de nombres. Ahora, entonces aquí viene la explicación de que aquí nos empiezan a aparecer cosas distintas. Nosotros vamos a tener esta respuesta, ¿cierto? Esta F que tenemos aquí. Esta respuesta. Cuando nosotros tengamos X beta, nosotros vamos a tener un modelo lineal para esta primera línea. Vamos a tener un modelo lineal para esta segunda línea. Y vamos a tener un modelo lineal para esta tercera línea, para esta última línea, para este bloquecito que está aquí. Este bloquecito que está aquí, ojo, esta parte es difícil de entender y muchos estudiantes se aburren cuando empiezan a ver esto. Esta parte que está aquí corresponde a ¿qué? Ese es el primer estrato. El primer estrato, exacto. Entonces miren que el primer estrato tiene R menos un valores en la respuesta. O sea, la respuesta no es un solo número, sino que es un vector. Y cada estrato tiene R menos un componentes en la respuesta. Entonces,
Lo que se hace en la regresión logística multinomial, miren que nosotros tenemos para el primer estrato un solo valor de la covariable. Por ejemplo, este estrato, el primer estrato puede corresponder a mujeres, ¿cierto? Y el segundo estrato corresponderá a hombres. Entonces la variable explicativa va a ser la misma para todo este paquetico de valores, para estas R-1 respuestas, que todas ellas en conjunto forman la respuesta del estrato 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno asume que el efecto, ¿cierto? No, ojo que aquí lo que voy a decir no es totalmente generalizable, porque hay unos autores que trabajan de una manera, otros de otra. Vamos a asumir que el efecto del sexo, del género, va a ser el mismo para cada logit. Pero la diferencia de logit a logit va a estar dado en los interceptos. ¿Cómo? ¿Cómo? Empieza uno a rascarse la cabeza. Entonces, en ese modelo, yo puedo tener, aquí tendría un alfa 1 o un beta 1, a ver, beta 01, perdón, más un beta 1 X, un beta 0, a ver, un momento, yo que no quiero enredarme mucho. Tengo el primer estrato, entonces beta 1 corresponde, me da beta 0, 1, corresponde al primer estrato, 1, entonces tiene 3 subíndices. Beta 0, 1, 2 corresponde al intercepto de la segunda respuesta del primer estrato. Beta 0, 1, R-1 corresponde a la respuesta R-1 del primer estrato. Entonces aquí vienen los interceptos. Entonces, ¿cuántos interceptos tengo? R-1 interceptos. Más, y entonces aquí vienen los cambios de programa a programa. Beta, el beta del beta 1 del estrato 1, ¿cierto? De la primera respuesta, entonces yo puedo tener beta 1, 1, género. Beta 1, a ver, beta 1, 2, género. Beta 1, R-1, género. Bueno, entonces tendría, me faltó el estrato ahí, pegarlo al comienzo. 3 subíndices. Entonces, yo con esos beta 1 puedo hacer cosas muy raras. Una es que yo considere que esos beta 1 pueden ser todos distintos. ¿Sí? Pueden ser todos distintos. O puedo asumir que el beta 1, el impacto del género, es exactamente el mismo para todos los logits dentro del estrato. O el caso más extremo, que es el que hace Brian Ripley en la librería más con la función multinomial, es asumir que el beta 1 es igual para todos los estratos. Y ese modelo se conoce como modelo de odds proporcionales. Pues es otro modelo de riesgos proporcionales
que esa palabra riesgos proporcional aparece en distintos contextos con distintos significados. Así lo hace Ripley. ¿Cómo? Y hay una librería de redes neuronales donde también hay una regresión logística, una función de regresión logística, donde no lo hacen así. Entonces, por eso les digo, aquí las cosas tienen un buen comienzo, pero ya en los procesos de definir las variables empieza uno a tener dificultades con la definición de cómo van a entrar, van a ser sus betas y van a ser el mismo. Entonces, muchas veces son selecciones de los autores de los programas. Los autores de los programas empiezan a plantear cosas que a veces a la gente le pueden parecer muy extrañas. Entonces nosotros les voy a ilustrar aquí para no seguir molestándolos con este programa. Entonces vamos con esta tabla. ¿Se acuerdan de esta tabla, cierto? Sí, profe. Esta es la tabla que se generó en la investigación del CES sobre estos problemas de envenenamiento por estos fumigantes que echan en los sembrados de flores en el oriente antioqueño. Entonces teníamos una muestra que es como de control, pero realmente aquí no hubo emparejamiento, que era gente de Medellín y gente del oriente antioqueño que trabajaba en la floricultura, ¿cierto? Una cosa que ustedes ven en la tabla es que hay muy poquitos sujetos mayores de 50 años, entre 50 y 59. En cada lineecita de esas hay muy poquitos sujetos. Entonces, cuando yo tengo muy poquitos sujetos en una tabla, yo trato de reunir, de juntar varias categorías, ¿cierto? Como hacer una especie de colapsar. Pero la palabra colapsar se utiliza cuando yo quito varias, pero aquí, digamos. Entonces voy a juntar la categoría 40-49 con 50-59, ¿cierto? Entonces eso me aumenta los tamaños muestrales. Miren que la categoría AB tiene muy poquitos sujetos. Yo podría pensar en reducirla, juntarla con otra categoría de estas, pero en los tipos de sangre me queda como muy peliagudo decir AB se puede juntar con cuál. Bueno, alguien puede decir voy a juntarla con B que también son poquitos, o A u otra. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Entonces aquí tenemos los tipos de sangre, lo leemos la lectura, ¿cierto? Tenemos 4 columnas, ¿sí? Y tenemos 3 filas, o sea, recuerde que se juntaron las edades, tenemos de 20 a 29, tenemos de 30 a 39 y tenemos mayores de 40 años. Bueno, aquí tenemos los datos y aquí tenemos la matriz de diseño. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a especificar esto. La matriz de diseño tiene 4 columnas. Las 2 primeras asociadas con grupo etario. 3 categorías ya se juntaron en la edad 40-49 y 50-59. ¿Cierto? Con grupo etario, entonces tenemos 3 categorías. Ya que se juntaron estas 2, entonces no hay 4 categorías para grupo etario, sino 3. La columna 3 está asociada con sexo. La columna 4 representa si la persona vive en Medellín o en Oriente Antioqueño. Entonces nosotros necesitamos para cada variable, ¿cuántas variables dummy? Recuerde que dummy, ¿qué significa? ¿Qué es un dummy? Un tonto. Un muñeco, no. Un dummy es un muñeco de esos que lo manejan con hilitos y cosas de ¿cierto? Entonces, estas variables, dummy, son variables artificiales
mejor queda la palabra variable artificial, ¿cierto? O en algunos textos le llaman variables indicadoras nomás. Nosotros necesitamos cuántas variables individuales indicadoras para cada variable. El número de categorías de esa variable menos una, ¿cierto? Cuando la variable tiene dos categorías, necesitamos solamente una variable dummy o variable indicadora. Cuando la variable tiene 3 categorías, necesitamos 2 variables indicadoras. Entonces aquí estamos construyendo las variables indicadoras para la primera, que es edad, la segunda que corresponde a género, entonces necesitamos solamente una, y la tercera variable, que es lugar de residencia, necesita solamente una variable indicadora. ¿Cuántas filas tiene que tener esto? El mismo número de filas que tenga la base de datos, ¿cierto? El número de estratos que nosotros tengamos. Entonces tenemos tipos de sangre, 12 estratos, X ya lo vamos a entregar aquí, y ordenada, le puse que sí, pero realmente debería ser un no. Acuérdense que esta es una variable lógica, ¿cierto? Es T o F. Entonces aquí el programa me empieza a entregar cosas, y esto es lo más interesante. Ya empieza a mostrarnos si una variable es o no es significativa, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué ven? Aquí es difícil ver, ¿cierto? Porque nos aparecen todos estos códigos sin nombres. Entonces tenemos que nosotros tratar de descubrir lo que significan. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos nosotros aquí? Tenemos 4 columnas, ¿cierto? Entonces las últimas 4 columnas hacen referencia ¿a qué? A los betas. A Claro. los betas asociados Sí. con las variables explicativas, ¿cierto? A los betas asociados con las variables explicativas. Y me imagino pues que los otros son los interceptos. Entonces uno puede pensar eso perfectamente, que son los interceptos, pero eso depende de las definiciones que tenga yo dentro de mis programas de cómo voy a calcular, porque yo pudiera tener, en este caso, yo cuántas regresiones tengo, cuántos logits tengo. Tengo 1, ¿cierto? 2, tengo 3. Aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3. Entonces depende de la manera como yo empiece a definir mis cosas, yo empiezo a aparecer con más o con menos logits. Y depende si yo quiero modelar cada logit o quiero ponerle un modelo completo a cada estrato. Entonces aquí, saqué la submatriz, ¿cierto? Entonces en esta submatriz estoy presentando unos resultados un poquito raros. Entonces vamos a ver la submatriz a qué hace referencia. Porque con esta submatriz voy a hacer la prueba de hipótesis que las covariables todas son iguales a 0. Entonces la primera prueba de hipótesis generada con esta submatriz, ¿cierto? Entonces esta submatriz me va a estar mostrando las regresiones. Entonces yo voy a tener un valor P de punto 13. Este valor P de punto 13, ¿qué me está diciendo? No rechaza.
¿No rechazo qué? La igualdad de los betas. La igualdad de los betas. O sea, las covariables no tienen para nada forma de explicar las variaciones que hay dentro de las proporciones. O sea, no tengo ni la edad, ni el género, ni la procedencia. O sea, con las tres variables simultáneamente en el modelo, nada de nada en la explicación. ¿Cierto? Nada de nada en la explicación. Entonces uno empieza con la prueba general. Después de que usted no rechaza H0, que los betas son iguales simultáneamente a 0, entonces usted tiene que parar. ¿Cómo? Usted tiene que parar. Pero aquí nosotros tenemos que hay de pronto un coeficiente .059, el valor P aquí. Es un poquito subido de .05, ¿cierto? Pero pudiera uno, y los investigadores en eso se desesperan mucho porque ellos quieren mostrar significancia en las cosas. Entonces decir que vivir en Medellín o vivir en el oriente antioqueño tiene un efecto. Y si uno dice que vive en el oriente antioqueño, para esa muestra implica que es trabajador de la industria de la floricultura, ¿cierto? Y si uno es trabajador en la industria de la floricultura, tiene una distribución distinta en el oriente antioqueño, en Medellín. Entonces, a pesar de que nosotros estamos hablando más con tipo de sangre, pero miren la forma como yo estoy construyendo aquí todo el cuento. Estoy desesperado por buscar significancia estadística. Esto es lo que yo me encuentro. Bueno, los interceptos son significativos, pero eso pues son interceptos. Si usted, los interceptos realmente explican, no están asociados con covariables, entonces no los miramos. Pero lo que está asociado con covariables, esto es procedencia, esto es género, y estas son las asociadas con la edad. Con la edad nada, con el género nada, y lo único que es chiquito, el valor P chiquito, es el de procedencia, lugar donde reside el sujeto. Ojo que esto es una trampa que muchos investigadores hacen cuando están reportando resultados. Entonces ellos llegan y dicen, no, a mí me dio que la procedencia es significativa al 10%. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal hecho o qué? Sí se ve el problema. Pues miren que este es .059. .059 está cerquita al famoso .05, al 5%, ¿sí? Pero no es inferior al 5%. Yo soy un investigador y me pagaron para que hiciera esta investigación y estoy desesperado por mostrar que alguna variable es importante. Entonces, en muchas investigaciones, los investigadores hacen una trampa técnica que es aumentar el tamaño de la prueba. Entonces, en lugar de trabajar con el 5, trabajan con el 10%. Sí, sí es claro lo que le estoy diciendo. Sí, pero pero esa trampa es, digamos que algo mal hecho o pues
Eh, Cuando usted trabaja con el valor P y usted llega y dice es que el valor P es chiquito. ¿Chiquito con respecto a qué? Ah, que es menor del 5%, pero ¿por qué escogió el 5%? Yo quiero escoger el 10%. Si yo escojo el 10%, la prueba yo rechazaría H0, ¿cierto? Si yo escojo el 5%, no rechazo H0. Entonces, los que han trabajado alguna vez, si ustedes han visto algún curso de metaanálisis o han trabajado algo de metaanálisis, se dan cuenta que uno de los problemas del metaanálisis se llama sesgo de publicación. Sesgo de publicación está asociado con la forma como los editores de las revistas publican. Los editores de las revistas publican un artículo cuando tiene resultados que son estadísticamente significativos, con mucha más probabilidad que lleguen a publicar un artículo que no tenga resultados estadísticamente significativos. Entonces, en este caso, nosotros acabamos de encontrar que ningún resultado es estadísticamente significativo al 5%, pero que hay uno que es estadísticamente significativo al 10%. Y yo quiero publicar, y yo quiero mostrar mis resultados. Ahora, este experimento o este trabajo que hicieron en el CES es valioso, ¿cierto? Es un estudio sobre el problema del envenenamiento que sufren los trabajadores, que tiene un marco teórico y tiene otros resultados. Pues que los otros resultados son los importantes. O sea, esto aquí sobre tipos de sangre, pero que esto fuera lo que nosotros tenemos. Y yo voy a sacar mi artículo para que la comunidad científica conozca lo que nosotros hicimos. Si yo no tengo nada significativo, el editor de la revista a la que yo lo mande me va a decir, en ese artículo no hay nada significativo, entonces lo rechazo, no lo voy a publicar. Entonces hay un dicho en ciencia muy cruel, pero que es un poquito anecdótico, es que dice, nadie publica resultados que no sean significativos. Entonces la significancia estadística tiene que aparecer por algún lado, ¿cierto? En los artículos. Y entonces, una forma como se hace en muchos trabajos, por ejemplo, de psicología y sociología, es incrementar los tamaños de las pruebas. En lugar de trabajar al 5%, que es muy estándar en ciencias duras, por ejemplo, en agricultura o en ingeniería, se sube al 10%. Entonces ellos hacen la pequeña trampita de subir al 10%. Entonces ya tenemos una variable estadísticamente significativa. Y todos brincamos de la felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora podemos sacar nuestros resultados y mandarlos a un editor y hablar de significancia estadística. Sí es claro lo que les estoy presentando o no. Sí, profe. Pero miren que la prueba global me dice que ese modelo no es para nada significativo. Pero muchos investigadores desprecian estas pruebas globales. Es lo que les decía a ustedes del mismo R. R presenta la prueba global en un modelo de regresión. Cuando ustedes les hacen el summary al objeto LM, se las muestra al final en una sola lineecita. La mayoría de los investigadores se van a los coeficientes y a los valores P que salen al comienzo del cuadro. Y menosprecian la prueba global. Entonces, aquí lo mismo podemos llegar a una conclusión que es débil y que nosotros la volvemos todavía aún más débil porque nosotros estamos desesperados por la significancia estadística. Entonces ahí hay unos problemas que son muy difíciles de manejar. Bueno, la próxima clase seguimos con este programa, explicando este programa que es tan absolutamente enredado, pero yo creo que yo debía hacerle algunas variaciones para que el programa se vuelva más claro. Entonces seguimos con regresión logística multinivel.
Bueno, jóvenes, muchas gracias. A usted, profe. Muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Bueno, chao, Mateo.